Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje emocional muy especial, un viaje que nos llevará a explorar una de las fuerzas más poderosas y universales de la existencia humana. Algo que todos hemos experimentado, buscado o soñado. Y es que ¿quién no ha sentido alguna vez esa chispa, esa conexión profunda que nos hace ver el mundo con otros ojos? Hoy vamos a hablar de amor, pero no de cualquier amor. Vamos a desentrañar los misterios y la belleza del amor tal como nos lo han enseñado dos figuras que han cautivado a millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, sé que muchos de ustedes son fans de estas estrellas, y hoy vamos a usar su increíble química en pantalla y su historia para entender un poco mejor qué significa realmente amar. Así que si les intriga este tema, si son fans de Can y Demet, o simplemente quieren reflexionar sobre el amor, quédense conmigo. Y antes de sumergirnos de lleno, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La verdad es que el amor es un idioma universal, pero a veces, cuando lo vemos manifestarse de una manera tan pura y auténtica en la pantalla, nos enseña lecciones que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de sus icónicos personajes en series como Erkenci, nos regalaron momentos que se quedaron grabados en la memoria colectiva. Vimos cómo la amistad podía florecer en algo más profundo, cómo las diferencias iniciales se desvanecían ante la atracción magnética y, sobre todo, cómo la comprensión, el respeto y la entrega mutua construyen los cimientos de un amor verdadero. Recuerden esas miradas, esos diálogos cargados de sentimiento, esa forma en que se buscaban instintivamente. No era solo actuación, había una energía palpable, una conexión que traspasaba la pantalla. Y eso, amigos míos, es lo que quiero que analicemos hoy, qué nos enseñaron Can y Demet, o mejor dicho, sus personajes, sobre el amor. Primero nos mostraron la magia de la química auténtica. No hablamos de una atracción superficial, sino de esa conexión instantánea y profunda que parece unir dos almas desde el primer momento. Es esa sensación de ya te conocía, que surge inesperadamente y te desarma por completo. En la serie Can, interpretando a Can Divid, era un espíritu libre, un fotógrafo aventurero con un pasado complejo. Demet, como Sanem, era una joven soñadora, escritora en ciernes, con una sensibilidad especial. Sus mundos parecían opuestos, pero era precisamente esa disonancia la que creaba la chispa. Vimos cómo Can, inicialmente un poco distante y orgulloso, se veía irremediablemente atraído por la sencillez, la pasión y la vulnerabilidad de Sanem. Y Sanem, a pesar de sus inseguridades, encontraba en Can una fuerza que la impulsaba a ser ella misma. Esta contraposición, esta atracción de polos opuestos que se complementan, es una de las lecciones más importantes. El amor no siempre busca la uniformidad, a menudo encuentra su fuerza en la diversidad y en la capacidad de admirar y aceptar las diferencias del otro. Más allá de la atracción inicial, Can y Demet nos demostraron la importancia de la persistencia y la paciencia en el amor. Sus personajes pasaron por innumerables obstáculos, malentendidos, celos, intervenciones de terceros, e incluso autoengaños. Sin embargo, nunca se rindieron por completo. Hubo momentos de duda, de distancia, pero siempre había un hilo invisible que los unía, una fuerza que los hacía volver a encontrarse. Vimos cómo Can, a pesar de su orgullo, luchaba por reconquistar a Sanem cuando sentía que la perdía, y cómo Sanem, a pesar de las heridas, estaba dispuesta a darle una nueva oportunidad cuando veía la sinceridad en los ojos de Can. Esto nos enseña que el amor real no es un camino de rosas exento de dificultades. Es un camino que requiere esfuerzo, comprensión, y sobre todo, la voluntad de perdonar y de seguir luchando por esa persona especial, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La paciencia no es pasividad, es la perseverancia de creer en la relación y en el amor que los une. Otro aspecto fundamental que nos transmitieron fue el poder de la vulnerabilidad y la honestidad. Sanem, en particular, era un personaje que se abría a sus sentimientos con una pureza conmovedora. Sus diarios, sus confesiones a sus amigas, su forma de expresar sus miedos y sus esperanzas, todo ello creaba una conexión íntima con el espectador. Y Can, a pesar de su fachada de hombre fuerte e invencible, también demostró su lado vulnerable, especialmente cuando se daba cuenta de cuánto significaba Sanem para él. Los momentos en que se despojaban de sus armaduras, en que mostraban sus inseguridades, eran los más poderosos. Nos enseñaron que el amor verdadero florece cuando podemos ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados, y cuando
Hemos confiar en la otra persona para compartir nuestras partes más profundas y a menudo ocultas. La honestidad, aunque a veces duela, es la base sobre la que se construye la confianza, y sin confianza, el amor no puede prosperar. Además, la serie nos regaló la imagen de un asterisco amor que te impulsa a crecer. Candivit y Sanem no solo se enamoraron, sino que se inspiraron mutuamente para ser mejores personas. Can, con su pasión por la fotografía y su visión del mundo, abrió los ojos de Sanem a nuevas posibilidades, la animó a perseguir sus sueños de escritura. Y Sanem, con su dulzura, su creatividad y su capacidad de amar incondicionalmente, suavizó el corazón de Can, le enseñó el valor de la familia y la importancia de bajar la guardia. Vimos cómo juntos enfrentaban desafíos y crecían como individuos y como pareja. Esta es una de las manifestaciones más hermosas del amor, cuando la persona que amas te motiva a ser la mejor versión de ti mismo, te da alas para volar y te apoya en cada paso. No es un amor que te limita, sino uno que te libera y te potencia. Y no podemos olvidar la asterisco magia de los pequeños gestos. Erkencicus estaba lleno de esos detalles que hacen que el amor se sienta real y tangible. El café preparado con esmero, una nota dejada al azar, una mirada cómplice, un abrazo inesperado. Estos actos aparentemente insignificantes eran el reflejo de un amor profundo y atento. Demostraban que el amor se manifiesta en la cotidianidad, en la forma en que cuidamos y pensamos en la otra persona en cada momento. Can y Demet nos recordaron que no siempre se necesitan grandes declaraciones o gestos extravagantes. A veces son los pequeños detalles, los actos de bondad y de atención diaria, los que construyen un amor sólido y duradero. Es la demostración constante de que te importa, de que estás presente en la vida del otro. La serie también exploró la idea del asterisco amor como un refugio. En un mundo a menudo caótico y estresante, la relación entre Can y Sanem se convirtió en un espacio seguro, un lugar donde podían ser ellos mismos, encontrar consuelo y fuerza. Vimos cómo después de un día difícil, se buscaban para encontrar alivio en los brazos del otro. El amor, en su máxima expresión, nos ofrece un hogar emocional, un lugar donde nos sentimos amados, aceptados y protegidos. Es ese puerto seguro al que podemos regresar siempre, sabiendo que encontraremos comprensión y apoyo. Y Can y Demet supieron transmitir esa sensación de paz y seguridad que solo el amor verdadero puede brindar. Además, nos enseñaron que el amor puede ser asterisco divertido y lleno de alegría. A pesar de los dramas, la serie estaba plagada de momentos cómicos, de bromas, de risas contagiosas. Esa ligereza, esa capacidad de disfrutar juntos de la vida, es una parte esencial de cualquier relación sana. Can y Demet transmitieron una alegría contagiosa en sus escenas, haciendo que el espectador también se sintiera parte de esa felicidad. Nos recordaron que el amor no tiene por qué ser siempre intenso y dramático, también puede ser ligero, juguetón y sobre todo, muy divertido. Y cuando el amor viene acompañado de risas, es una receta infalible para la felicidad. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntarán si esta conexión que vimos en pantalla se extendió a la vida real. Y sí, por un tiempo Can Yaman y Demet Özdemir vivieron un romance que ilusionó a sus fans. Fue un periodo en el que pudimos ver cómo la magia de la ficción se trasladaba, al menos en parte, a la realidad. Aunque sus caminos se separaron, la huella de esa relación, y sobre todo de lo que nos enseñaron juntos en la pantalla, perdura. Es como si nos hubieran regalado un compendio de las fases y las esencias del amor, desde el flechazo inicial hasta la construcción de una conexión profunda y duradera, pasando por las inevitables pruebas que todo amor enfrenta. Así que, en resumen, ¿qué nos enseñaron Can Yaman y Demet Özdemir sobre el amor? Nos enseñaron que la asterisco química auténtica es el punto de partida, esa conexión que te hace sentir que has encontrado a tu otra mitad. Nos recordaron la importancia de la asterisco persistencia y la paciencia, porque el amor verdadero requiere esfuerzo y la voluntad de superar obstáculos. Nos mostraron el poder de la asterisco vulnerabilidad y la honestidad, abriendo nuestros corazones sin miedo al juicio. Nos inspiraron con la idea de un asterisco amor que te impulsa a crecer, que te anima a ser mejor. Nos recordaron la magia de los asterisco pequeños gestos que demuestran atención y cuidado en el día a día. Nos ofrecieron la imagen de un asterisco amor como refugio, un lugar seguro donde encontrar paz y consuelo. Y por supuesto, nos regalaron la alegría de un asterisco amor divertido y lleno de vitalidad. Estas son lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas, a nuestras relaciones, a nuestra forma de entender y vivir el amor.
Can y Demet, a través de sus personajes y de la energía que compartieron, nos dieron un regalo invaluable, una ventana a la complejidad y la belleza del amor. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión sobre el amor, inspirada por dos grandes talentos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué lecciones han aprendido sobre el amor de sus series o películas favoritas? ¿Se han sentido identificados con alguna de las etapas o situaciones que hemos comentado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, no olviden darle a ese pulgar arriba, que me indica que les gustan este tipo de contenidos. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que creen que disfrutarían de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos les encante. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.